Tal vez llegará un día en que un hombre y una mujer iguales a nosotros tocarán ese amor y aún tendrá fuerza para quemar las manos que lo toquen. Amigas y amigos, estamos en el programa Viaje al Centro del Libro. Presento primero que nada al panelista estable y gran amigo, gran lector, con quien hemos hecho tantas jornadas ya en este mismo canal, Eric Huica. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, Lucas, y muy contento de estar aquí este día. Como invitado especial nos acompaña Alejandro San Francisco, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, catedrático y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, director del proyecto de Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto República. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucas, muy contento de estar acá. Muchas gracias, Eric. Bueno, a Pablo Neruda se le puede abordar de muchas formas. Primero que nada por su participación pública, su participación privada, y siempre vamos a llegar a la conclusión que él vivió por y para la poesía. Tal vez junto a Gabriela Mistral, el poeta, los poetas más importantes de ese siglo, del siglo pasado. Gracias a ellos Chile se llenó de honores y el mundo entero tuvo su mirada hacia nuestro país por ese hecho. Por lo tanto, hoy día estamos, digamos, en esta dinámica de poder entregar lo que en la forma que nosotros estimamos que debemos abordarlo a este poeta. Vamos a comenzar, Alejandro, por dos aproximaciones de libros tuyos que los hemos leído, son muy importantes, donde tú has hecho un ensayo bien interesante sobre el poeta. ¿Por qué no nos hablas, por favor, de estos que los vamos a mostrar, ¿cierto? Dice Pablo Neruda, 1971-2001, a 30 años del Premio Nobel. Y en el otro dice Neruda, el Premio Nobel chileno en tiempos de la Unidad Popular. Que los vamos a poner aquí, ¿cierto?, a disposición de la gente que nos está observando. Así que, por favor, abramos los fuegos con estos dos libros. Muchas gracias, Lucas. En alguna medida son una continuidad. A mí lo que me interesaba era conocer a Neruda como historiador, o sea, en alguna medida biográficamente, o los problemas que implicaba tener un poeta de la talla de Neruda en un contexto histórico-político como era la Unidad Popular o cuando él obtuvo el Premio Nobel, que fue precisamente en 1971, es decir, cuando se vivía el proceso histórico que lideraba el presidente Salvador Allende. Si uno lo mira, esto no es excéntrico, es propio de lo que fue la trayectoria de Pablo Neruda, que desde la década de 1930 abrazó una ideología y una trayectoria política desde la Guerra Civil Española hasta su muerte, que fue el marxismo, la ideología, y el Partido Comunista, su bandera de lucha, su partido, su mundo. Y en ese sentido me parece que disociar al Neruda poeta del Neruda político en 1971 es algo prácticamente imposible, si bien en Neruda siguió coexistiendo el primer poeta del amor con ese segundo poeta de la conversión política de los años 30, que aparecía muy bien en el poema que tú narraste, que es el último de los versos del Capitán, la carta en el camino, que yo diría que es el comienzo de la tercera etapa de Neruda, que es la poesía mixta. O sea, si uno habla del primer Neruda de los años 20, es un poeta autorreferente, melancólico, enamorado, donde el yo aparece en todas partes. Siempre el punto de referencia es él. O sea, cuando canta los 20 poemas de amor y la canción desesperada, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. A nada te pareces desde que yo te amo. O sea, siempre es él el punto de referencia. Y eso sigue
presente en los demás poemas, y ciertamente en ese maravilloso poema suelto que después aparecen en obras completas, que se llama Un hombre anda bajo la luna, pena de mala fortuna que cae en mi alma y la llena, pena luna. Pero después, en los años 30, Neruda se convierte él a la política, y se convierte su poesía, como él explica en uno de sus versos que aparecen: explico algunas cosas. Preguntaréis si cómo están las lilas y la metafísica cubierta de amapola. Bueno, y ahí él explica que ya no puede estar hablando de las cosas sencillas de su país natal, cuando ha llegado a ver la sangre por las calles, que es la trilogía que repite al final de... O sea, ya estamos en la poema. Residencia en la tierra. La tercera residencia. La tercera o sea, residencia. En España en el corazón estamos. Claro. Y de ahí en adelante yo diría que hasta por lo menos el canto general, es decir, hasta 1950, es un poeta comprometido con la política. El canto general, si uno mira Amor a América, el primer poema antes de la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, Neruda anuncia: yo estoy aquí para contar la historia. O sea, sí. es un poema claramente militante, político, donde aparecen algunas obras que son muy odiosas contra González Videla y algunas otras. Pero si tú miras, por ejemplo, el reenamoramiento de Neruda con Matilde, y que está presente en los versos del Capitán, tenemos un poeta mixto, es decir, el poeta enamorado muy parecido al de la primera etapa, es decir, al de los 20 poemas de amor y la canción desesperada, y donde también se conjuga el poeta de compromiso político. Y en ese sentido me parece que los versos del Capitán son una buena síntesis del Neruda total que emerge en toda la última fase de su trayectoria. Y por eso, cuando él escribe Tu risa, que podríamos decir que es un poema de amor, de enamorado, dice: la vida es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia, o sea, política. Pero al entrar tu risa sube al cielo buscando y me abre para mí todas las puertas de la vida, o sea, amor. Amigos, como pueden ver, hoy día todo es Neruda. Así estamos enfrentando esta noche, este día, o como lo llamemos, Eric. Pero yo te quiero preguntar a ti sobre la primera etapa de la que acaba de mencionar Alejandro, sobre todo Crepusculario y cómo se llama Los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que debe ser lo que hasta hoy día permanece. Hablar de la experiencia vital de un poeta como Pablo Neruda en un país de poetas es hablar de una desmesura en todos los sentidos. Y fue un poeta desmesurado en su vida, fue un poeta desmesurado en sus amores, en sus opciones políticas, que siempre fueron excesivas. Y hablar de este Neruda, de un adolescente de 19 años, que escribe Crepusculario en 1923 y los 20 poemas de amor los publica en 1924, es hablar del Neruda que permanece hasta ahora. ¿Sí? En definitiva, en lengua española, el libro de poemas más editado ha sido 20 poemas de amor y una canción desesperada. De hecho, a la fecha del fallecimiento de Neruda llevaba más de 2 millones de ejemplares. Pero yo quiero referirme al otro Neruda, al que no se ha tocado aquí, que tal vez es el Neruda más importante para los que nos importa la literatura, que más que el poeta adolescente, todos hemos sido adolescentes, todos nos hemos enamorado o estamos enamorados, y esa poesía nos llega profundamente. Yo quiero hablar del Neruda tal vez más importante desde el punto de vista crítico, que es el Neruda de Residencia en la Tierra, o de la Residencia, que es el Neruda metafísico, que es el Neruda que plasma en todos esos libros toda la influencia que tuvo en él el surrealismo, que fue muy importante en su vida y que fue muy importante por sus amistades, porque los poetas más importantes del surrealismo fueron amigos de Neruda, y que es un libro, La Residencia en la Tierra, que va a ser parte de las vanguardias. Y aquí lo quiero entroncar con los otros miembros de esta pléyade de poetas del siglo XX que tuvo Chile en la primera mitad del siglo XX y que siguió después en la segunda mitad con Nicanor Parra y con Raúl Zurita. Esta pléyade de poetas van a ser vanguardia y van a escribir obras que están dentro de las vanguardias,
y en un momento determinado van a ser la punta de lanza de la poesía en lengua española, y no solamente de la poesía en lengua española, sino de la poesía a nivel mundial, y que es precisamente Pablo de Roca con Los Gemidos en 1922, que es una obra monumental, que es una obra que va a romper con todos los cánones de la literatura y con todos los cánones de la poesía, tanto en español como en la literatura universal. Vicente Huidobro con Altazor, que Altazor es una obra que va a ser publicada en 1931, pero es una obra que se viene gestando de 1915-1917 y que es, desde el punto de vista de la vanguardia, la más importante de todas. ¿Está la Cabría acá, la de Gabriela Mistral? Yo creo que aquí lo que cabe es lo más importante de Gabriela Mistral, que es precisamente con la cual Gabriela Mistral da su salto cuántico, que es Desolación, que es la publicación en Nueva York de Desolación en 1925. Sí. Pero hablando de las vanguardias, de lo que es importante, de lo que importa en la literatura, va a ser precisamente Los Gemidos de Pablo de Roca, Altazor, o El vuelo en paracaídas de Vicente Huidobro, sí. tal vez el libro más vanguardista en la primera mitad del siglo XX, junto con Trilce de César Vallejo, pero aquí entronca también La residencia en la tierra de Pablo Neruda en 1935. Y es un poeta vanguardista, y es un poeta que va a abrir caminos dentro de la vanguardia, que es este Neruda que está entre el poeta adolescente de Crepusculario, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y el poeta más político que va a surgir después de la Guerra Civil Española, después de 1938, después del asesinato de Federico García Lorca, y que es el poeta que explica algunas cosas y que va a dar nacimiento después a ese canto que es otra desmesura. ¿Te acuerdas, Federico? Que es otra desmesura, que es el canto general. Rafael? Sí, que es una absoluta desmesura y un despropósito. Así como los escritores, así como los narradores trataron de narrar todo lo que era el mundo, o todo lo que el mundo latinoamericano era, a través de sus novelas, Neruda toma el mismo concepto y lo trata de hacer a través de un libro que es el Canto General, que se publica en 1950 y que va a ir desde antes de la colonia, desde cuando estaban los aborígenes, hasta 1950 y aún más allá. Y este Neruda político es el que va a surgir en 1938, que es un Neruda que se va a mantener siempre, que va a tener avance, retroceso, porque las odas elementales ya vamos a un tipo de poesía que es más sencilla, que es como un pedazo de pan, que incorpora otras miradas, incorpora otras voces, y al final como dice Alejandro, este Neruda va a tener una parte de poesía muy importante de compromiso político, y tenemos que decirlo, porque también los poetas tienen claros y tienen oscuros. Mucha parte de esa poesía política de Neruda, desde un punto de vista poético, desde un punto de vista literario, no tiene absolutamente ningún valor. Gracias, Eric. De ningún valor. Yo quiero preguntarle, Alejandro, la sociedad chilena del 73. Me da la impresión, yo viví esa época indudablemente, y todos éramos nerudianos. Estaba imbuida los dirigentes, la gente proletaria, los más de arriba, hasta el mismísimo presidente, de ese discurso nerudiano, ¿cierto? Sí, pasa algo curioso con Neruda. Si uno mira el Neruda, la última etapa, del 69 al 73, Neruda fue precandidato presidencial por el Partido Comunista. Y él cuenta que iba a dar discursos y lo que le pedían es que recitara poesía. Y lo que le pedían no era que recitara la poesía política, la poesía de batalla, sino que le pedían el poema 20, el poema 15. Entonces, claro, a él le daba un poco de lata, pero por otro lado era la razón por la cual era conocido. Y en muchos actos estaba el cura, la señora, la junta de vecinos, el joven, que iban a escuchar eso, no iban a la campaña. Y por otro lado era una campaña que en alguna medida nacía muerta, porque él sabía que no iba a ser candidato. Claro. Y al final, aunque dice que él se estaba entusiasmando, depuso su candidatura en favor de Allende. Entonces, sí, él, al meterse en política, evidentemente están los nerudianos y los antinerudianos. Durante el gobierno de la Unidad Popular se fue a Francia por razones diversas, entre amorosas y políticas. Estuvo allá cumpliendo una labor diplomática, pero allá obtuvo el premio Nobel. Y ahí uno puede mirar cómo en una sociedad tan dividida como era la sociedad chilena en 1971, probablemente Neruda fue uno de los últimos grandes puntos de acuerdo nacional.
porque en la Cámara de Diputados y en el Senado hubo 2 sendos homenajes a Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel. Y evidentemente hay matices, pues mientras la derecha y la democracia cristiana valoraban al gran poeta Pablo Neruda, la izquierda valoraba al gran poeta Pablo Neruda y al hombre comprometido con las ideas de la izquierda y el proyecto de la Unidad Popular. Ahí había una diferencia, pero Neruda era, por decirlo así, un hombre de todos los chilenos. El año 73 la cosa cambia. En enero del 73 Neruda decidió publicar uno de los libros, y aquí yo comparto el análisis de Eric, que yo considero de los más malos que tiene, Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. Un libro que sacó como 80.000 copias y que según algunos que estuvieron presentes en una conversación entre el presidente Allende y Neruda, el presidente habría dicho, Pablo, dicen lo que millones queremos escuchar o no sé qué. Yo no creo que haya dicho eso, porque realmente es menor la poesía que hay ahí y muy odiosa, muy entendible contra Nixon, pero también contra Frei Montalva, a quien le va a dedicar unas páginas finales de las memorias que también son muy agresivas. La figura de Frei se hará cada año más sombría y algún día tendrá que encarar la responsabilidad del crimen, o sea, lo culpa. O sea, que Frei habló muy bien de él. Sí, pero la vuelta de mano fue muy dura y echarle la culpa a Frei de todo lo que pasaba en el país es al menos una desmesura, para ocupar la palabra que ha ocupado Eric, en una situación que requiere un análisis de mucha mayor complejidad y mayor profundidad. Y en la última etapa de su vida, Neruda ve un país dividido, un país polarizado. Jorge Edwards, que estuvo cerca del poeta, dice que había un temor de repetir la experiencia de la Guerra Civil Española, que él veía que así como en la derecha había cabezas calientes, también lo había en la izquierda, pero esos son los procesos propios de la polarización y el odio político, cuando las sociedades tienden a enfrentarse y la búsqueda de acuerdos parece desaparecer ante la locura colectiva. Ya, perfecto. Oye, Eric, el año 70, obviamente que el premio Nobel se lo dan a Solzhenitsyn, y el año 71 a Neruda. Ahora a Alexander Solzhenitsyn se lo dan, de acuerdo a mi criterio, ¿cierto?, por pabellón del cáncer. ¿Y cuál crees tú que pesa, digamos, en la academia sueca para que pueda obtener el premio Nobel Neruda, ya que estamos hablando del premio Nobel, como dice Alejandro? O sea, Neruda es indivisible. Ya, es un todo Con entonces. toda su desmesura es indivisible, a propósito de que hay escritores que uno puede pensar que le dan el premio Nobel por un libro, por ejemplo, a García Márquez, sin lugar a dudas, que hubiese bastado con 100 años de soledad para que le dieran el premio Nobel, o tal vez a Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros y La casa verde. Pero un momento de Neruda en la poesía, hay que partir saltándonos la poesía amorosa con toda la importancia que tiene para aquellos que están enamorados. Es Residencia en la Tierra, sus libros más importantes son Residencia en la Tierra, es el canto general, y dentro del canto general, que hay mucha parte que puede ser perfectamente dejada de lado, es Las alturas de Machu Picchu, que tal vez es dentro de la poesía de Neruda lo más importante que ha hecho, y están las odas elementales, por Residencia en la Tierra, por Las alturas de Machu Picchu, por las odas elementales, que son sus obras básicas, fundamentales, y no solamente de la poesía de Neruda, sino que de la poesía de Hispanoamérica, le dan el premio Nobel. Y no es un dato menor cuando se dice que Neruda es nuestro poeta más importante. No es que se diga que es el más importante porque es mejor que los otros, sino que Neruda es más conocido que los otros. E internacionalmente Neruda no solamente es el más leído de todos los poetas vivos son aquellos poetas que están siendo leídos hoy día. Y Neruda es un poeta que está siendo leído hoy día, y sobre todo por los adolescentes, digámoslo, pero es un poeta que está siendo leído. Pero dentro del canon de la literatura occidental que hace Harold Bloom, dentro de ese canon que coloca únicamente a 26 escritores, entre esos 26 escritores del canon de la literatura occidental de todos los tiempos está Neruda. Entonces, no es un dato menor. O cuando García Márquez dice que el poeta más importante del siglo XX en el mundo es Neruda, es un dato de la causa, tomando en consideración que dentro del siglo XX está César Vallejo, dentro del siglo XX está
Constantino Cavafy, Giorgio Seferi, Odiseo Elitis. Es decir, está dentro de la pléyade de los más grandes poetas del siglo XX. Pablo Neruda está considerado como uno de los pares. A diferencia de aquí en Chile, que para los chilenos que hemos tenido la suerte de tener esta pléyade de poetas de primer nivel, para nosotros está Huidobro, está Nicanor Parra, De Roca, Gabriela Mistral, Raúl Zurita y Pablo Neruda a un mismo nivel. De hecho también las rencillas poéticas a principios del siglo XX entre Vicente Huidobro, Pablo de Roca y Pablo Neruda dieron no solamente para la comidilla de los que se dedicaban a la literatura en ese tiempo, sino que dieron para que los diarios escribieran muchas crónicas, llenaran de crónicas y para que se escribieran libros. Yo recuerdo el de la guerrilla literaria de Farideh Serán, en donde se contienen poemas que se dedicaban unos a otros que son pero altamente ofensivos. Sí, terrible. Oye. Ahora en el lado de destacar a nivel internacional, yo leí una crítica literaria de Luis María Anzón en un suplemento muy importante de España hace unos 6-8 años, y decía que los dos poetas más importantes de habla castellana de todos los tiempos son San Juan de la Cruz y Pablo Neruda, lo cual por sí solo es una alabanza extraordinaria, y eso se repite en otros libros, lo cual es un reconocimiento. Hay un contrasentido que sale en el libro que a mí yo lo comparto, yo creo todo el mundo. Y estábamos recién hablando del premio Nobel del año 70, ¿cierto? Ruso, Alexander Solzhenitsyn, y estábamos justamente hablando, digamos, del pabellón de Canceroso y toda su tremenda obra, y resulta que él denosta al sistema ruso, digamos, de la época, y se lo dan después el próximo año a Neruda, que lo defiende. ¿Ah? Claro. O sea, eso es muy interesante, digamos, ver cómo la academia, digamos, hace sus evaluaciones. Es muy notable, y eso forma parte de lo que se ha llamado la Guerra Fría Cultural. Solzhenitsyn es uno de los grandes escritores del siglo XX. Él emergió como figura importante con Un día en la vida de Iván Denisovich, cuando se pudo publicar en Unión Soviética, que no era fácil hacerlo. Ciertamente para en el periodo de Nikita Khrushchev. En Novi Mir. Claro. Por supuesto, Pabellón de Cáncer o Pabellón de Canceroso, como se tradujo, es un libro muy importante, y muchos de ellos eran una especie de autoficción literaria muy interesante. Él ya tenía escrito gran parte de esa investigación literaria, que era El archipiélago Gulag, que apareció en 3 tomos en español posteriormente. Al premio Nobel. Pero el premio Nobel de 1970 se le da a un escritor muy grande, que además hace un discurso del premio Nobel que no puede ir a leer en persona, recogiendo la gran tradición de la literatura rusa asociada a su momento histórico que le ha tocado vivir, claro. Diciendo que una palabra de verdad vale más que un mundo entero. Así que debe ser acompañado eso a través de la literatura. Y al año siguiente le toca a Pablo Neruda, y esto es bien interesante porque la KGB trabajó expresamente, los documentos están revelados por Michael Scammell en un libro sobre la KGB y Solzhenitsyn Files, en que la KGB trabajaba para que Solzhenitsyn no obtuviera el premio Nobel, y por otro lado la CIA trabajaba para que Neruda no obtuviera el premio Nobel, y en 2 años cada una de las 2 policías secretas de los 2 países más importantes del mundo encontraron que el adversario había obtenido un reconocimiento extraordinario. No hicieron la pega. O le hicieron mal. Neruda podría haber obtenido el premio Nobel el año 64. O sea, claro. cuando tú preguntas por qué libro le dieron el premio Nobel, no hay nada entre el 64 y el 70 que uno pueda decir esto le subió a Neruda y ahora sí se le puede dar el premio. O sea, Neruda perfectamente podría haberlo obtenido 6, 8 años antes. Lo que ocurría en la Academia Sueca, según decían las discusiones internas y según decía la crítica de la CIA, es que no se le podía dar esto a un poeta staliniano. Y uno de los argumentos que dio uno de los jurados de la Academia Sueca en 1971 es que Neruda, si bien seguía siendo comunista, ya había rechazado su parte staliniana de su vida, que coincide por lo demás
no con una introspección personal de Neruda, sino con una decisión del Politburó soviético que en el año 56 dice vamos a desestalinizar el sistema soviético, y por ende los partidos comunistas locales también hacen el mismo proceso. Qué bueno. Oye, y tenemos que decir a propósito de Neruda y esta relación muy temprana con la literatura rusa, porque Neruda no solamente conoce la literatura rusa o conoce a Rusia por su adscripción al marxismo o por hacerse comunista en 1945, sino porque cuando tenía 15 años, 16 años, y era ese poeta melancólico, joven, con su sombrero alón y con su capita, conoce a Gabriela Mistral, cuando Gabriela Mistral va a hacerse cargo de la dirección del Liceo de Niñas de Temuco, y Gabriela Mistral le aconseja que lea a los escritores rusos, que lea a Pushkin, que lea a Gogol, que lea a Dostoyevsky, y esa es la relación que tiene Neruda, una relación muy temprana con esta literatura tan importante. Y a propósito de Solzhenitsyn y de Neruda, que en la historia del premio Nobel han habido premios Nobel que son por ubicación geográfica o por razones políticas, pero esos dos premios Nobel han resistido no solamente el examen del tiempo o el examen crítico, sino que corresponden a dos momentos muy importantes dentro de la literatura, y hay que decirlo, sí. y corresponden a dos personas que, más allá de las consideraciones políticas, merecían el premio Nobel. De Neruda ya lo hemos dicho por toda su obra. Solzhenitsyn a la fecha en que consiguió el premio Nobel en 1970 solamente había escrito Un día en la vida de Iván Denisovich, Casa de Matriona y El pabellón de cáncer, pero El pabellón de cáncer solamente por esa novela debían haberle dado un premio Nobel de literatura, independiente que después van a salir los 3 tomos del archipiélago Gulag, independiente que después va a salir El primer círculo. Es un escritor que con una obra tan importante como El pabellón de cáncer merecía, pero sobradamente, el premio Nobel de literatura. Claro. Y es más, a Pablo Neruda, en Comunicaciones desmentidas, incluso sacó un poema el año 62 cuando obtiene el premio Nobel de literatura Ivo Andrić, que es un escritor tremendo también, que obtiene el premio Nobel de literatura en 1962. Estaba emboscado en su casa en Isla Negra y estaban todos los periodistas esperando que le dieran el premio Nobel de literatura. De hecho, hay una constante vital en este país que los gobiernos, cuando se ha tratado del premio Nobel de literatura, en el caso de Gabriela Mistral, en el caso de Pablo Neruda, los gobiernos han apoyado las postulaciones y han hecho lo que ha estado dentro de sus posibilidades, no obstante las diferencias políticas, y me refiero precisamente al gobierno de Eduardo Frei Montalva, que hizo todo lo posible porque Neruda obtuviera el premio Nobel de literatura. No fue posible por razones políticas, se lo estaban negando. No es que se lo dieran por razones políticas, sino que se lo estaban negando por razones políticas, un premio Nobel que a Neruda debía haberle llegado en la década del 60, no en la década del 70, porque Alejandro tiene toda la razón. Es decir, desde el 64, que era el año en que probablemente podía haberlo obtenido, hasta el año 71, cuando lo obtiene en definitiva, Neruda no hace nada de importancia. De hecho, las obras más importantes de Neruda ya estaban todas hechas. Y yo creo que Neruda termina con el Canto General, sus obras más importantes, y hay que decirlo, terminan con el Canto General y con las Odas Elementales. Ya lo demás, yo no sé si será gran literatura. Los versos del Capital, los 100 sonetos de amor. A mí me parece que Neruda ya había terminado su obra muchísimo antes. La más grande. Oye, Alejandro, cuando González Videla, que acá está en el libro, proscribe al Partido Comunista en esa época, y Neruda también tiene que salir del país, arranca por el sur, ¿cierto? Ahí también hay una parte que va sumando cosas en favor siempre de Neruda. A la larga se ayuda al mito. Exactamente, porque después aparece en Francia, en una reunión. O sea, todo eso es tan como una estrella, digamos, de las más de estrellas de la canción, de cine. Efectivamente, bueno, y se han hecho películas sobre esa etapa de la vida de Neruda, y novelas sobre esa etapa de la vida de Neruda, y estudios especiales. Ahora, y de hecho la misma pregunta tuya cuando dice
cuando González Videla proscribe a Neruda. González Videla no proscribió a Neruda, fue el Congreso Nacional de Chile el que proscribió a Neruda. Ya. Esta fue una norma aprobada democráticamente, incluso por partidos muy diversos, entre ellos el de González Videla, que es el partido radical que había llegado con los comunistas al gobierno de Chile, y lo que pasa es que después se pelean por distintas circunstancias. Y Neruda, que había sido un gran defensor de González Videla y promotor con ese poema menor que se llama El pueblo lo llama Gabriel, después se convierte en un gran detractor con ese otro poema que se llama A González Videla. Es González Videla la rata que sacude su perambrera llena de estiércol. Es decir, es un poema muy duro, muy agresivo contra el presidente González Videla. Pero Neruda, que no lo logran detener y que celebra hasta un cumpleaños en medio de su proscripción o en medio de su búsqueda, finalmente sale por el sur de Chile, escondido, de una forma muy de película, y efectivamente aparece en Europa como todos lo esperaban, pues como un gran héroe nacional perseguido. Pero si tú te fijas, el comienzo de el discurso del premio Nobel, ¿qué es lo que es? Es un recuerdo de esta larga travesía. Y dice, de episodios ya olvidados en sí mismos. Es decir, no vamos a recordar esa pelea menor en este minuto, sino que estamos alegrando. Pero lo está recordando. Pero lo está recordando de alguna manera. Juega muy bien con eso. Juega bien con eso, pero al final termina con una cosa que, siendo política, es más vital que partidista, que es recordar la frase de Rimbaud, el vidente a la aurora. Armados de una ardiente paciencia se abrirán las espléndidas ciudades que darán pan, justicia y libertad a todos los hombres. En lo que se tomó Antonio Escármeta para escribir el libro Ardiente Paciencia, que efectivamente es una novela que después ha sido llevada al teatro y al cine, con mucho éxito, y que en alguna medida popularizó a Escármeta. Y yo agregaría una cosa, si uno suma a esto para la poesía nacional, haya sido el 64 o el 71, pasa una cuestión muy notable, que el presidente Allende recordaba a las Naciones Unidas. Al final, en 26 años, Chile obtuvo 2 premios Nobel de literatura. Y en un país chico eso es notable, pero si uno lo mira al año 2019 en que estamos, solo Chile en América Latina ha obtenido 2 premios Nobel de literatura. O sea, los otros países que han tenido, que son 4, siguen teniendo un premio Nobel de literatura, ciertamente figuras muy relevantes y destacadas, entre los cuales aquí se mencionaba a Gabriel García Márquez y a Mario Vargas Llosa, pero otros países no han sido... Para nombrarlos a todos, está Asturias y está Octavio Paz, sí, ahí tenemos los 6. Y está el que nos tuvo, que yo creo que es un baldón más para la Academia Sueca que para él, que es Jorge Luis Borges, pero no lo obtuvo. Entonces... Pero es notable que Chile tenga 2 premios Nobel, 2 provincianos, 2 hijos de la clase media baja culta del siglo XX chileno, poetas en ambos casos. Y digamos con mucho orgullo, uno de Vicuña y otro de Parral, y quienes somos aludidos por ese tema. Uno del Valle del Elqui. Porque Eri también es de allá. Entonces, efectivamente. Así que bueno. Pero además tenemos que hacer presente dentro de estos 6 que obtienen el premio Nobel. Miguel Ángel Asturias faltó. Se lo dijimos. En realidad debían haber sido 7. O sea, al final del día, así como constituye un tremendo baldón para la Academia Sueca que no le hayan dado el premio Nobel de Literatura a Jorge Luis Borges, así como constituye un tremendo baldón para la Academia Sueca que no le hayan dado el premio Nobel a Juan Rulfo, que se lo merecía y con creces, y por un solo libro, con Pedro Páramo, que podría ser el resumen de toda la literatura latinoamericana y de su historia. Nicanor Parra se lo merecía, y se lo merecía también con creces. Tal vez la última vanguardia, en poesía, sea Poemas y Antipoemas, que publicó Parra en 1954. Y yo no sé si el aliento vital le va a dar a Raúl Zurita para ser candidato al premio Nobel, pero yo creo que con sus 2 últimos libros, el Zurita que publicó la editorial de la Universidad Diego Portales, y Tu vida rompiéndose, que publicó la editorial Lumen, Raúl Zurita ya se coloca al nivel de los 5, de lo que nosotros consideramos
los grandes 5 poetas que tuvo Chile en el siglo XX, porque Raúl Zurita ya pasó al siglo XXI, pero que en un país tan chico, tan chico como Chile, se dé una pléyade de poetas como en el siglo de oro español, que nuestros poetas sean más importantes que la generación del 27 de España, porque Huidobro, De Roca, Mistral y Neruda son más importantes por proyección, por lo que escribieron, por lo vanguardista que eran las tesis que ellos desarrollaron en su poesía, que este país tan chico haya dado además después a Nicanor Parra, un tremendo poeta, tal vez el poeta más importante mientras estuvo vivo de habla española, y que actualmente tenga Raúl Zurita es una tremenda gracia, y nos estamos contando a aquellos que, sin perjuicio no ser considerados en esta pléyade, estoy hablando de Enrique Lin, de Gonzalo Rojas, de Jorge Tellier, son muy importantes dentro de la literatura latinoamericana. Y es más, de todos estos escritores, nosotros estamos hablando de escritores, ¿cuáles son los que tienen más influencia actualmente en América Latina para los que escriben? En este momento, el poeta que es más influyente de todos esta playa de poetas que hemos señalado es Enrique Lin, y Enrique Lin no está considerado dentro de estos 6. Así es. Alejandro, a propósito de lo que dice Eric, el otro día yo escuchaba a Zurita, y Zurita dice que Ercilla y Zúñiga, ¿cierto?, que escribe La Araucana, ese poema, tremendo poema épico, dejó la vara tan alta, y cuando Neruda, porque en una parte digamos del poema ¿cómo se llama?, de Ercilla y Zúñiga, dice, digamos, Chile fértil, provincia señalada, cuando según él Chile ni siquiera figuraba en los mapas. Ahora, eso, digamos, que él lo asume a una mentira un poco, digamos, del poeta de ese tiempo, pero también hace un poema inmenso. O sea, La Araucana es un poema inmenso, porque es un poema sobre la exuberancia de un territorio. O sea, es vasto, todo ahí es grande, ¿cierto? Entonces, dice él, lo asume con lo que hace Neruda, ¿cierto?, en su Canto General, donde, digamos, él se da el lujo, dice, de cómo se llama, de hacer una especie de resurrección, de llamar, digamos, de llamar de las profundidades, digamos, a las civilizaciones que existieron, y decirle, sale a nacer conmigo, hermano. Entonces, toda esa situación que lo hace digamos, todo este poemario de, ¿cómo se llama?, de Neruda, tan grande, tan inmenso, y con todo lo demás, digamos, cuando empieza, ¿cierto?, antes tuvo la peluca, la casaca, o sea, fueron los ríos arteriales. O sea, habla de cosas muy tremendas, ¿cierto? O sea, eso te hace sentido a ti, digamos, de que él también, digamos, va un poco haciendo esa cosa grande. Me hace sentido, y yo creo que cuando uno se encuentra con libros como son el Canto General, la Araucana, y guardando las proporciones, la Odisea y otras tantas obras, en otro nivel, el Silmarillion de Tolkien, uno tiene que tratar de interpretar, por un lado, lo que es, llamémosle así, como poesía histórica, que algo de eso tiene el Canto General y tiene la Araucana, y uno puede reconstruir, y si uno lee los libros de historia, efectivamente se topan, y las historias son más o menos coherentes y coetáneas, pero también tienen algo de creación mitológica, y eso no se puede olvidar en este tipo de obras. Entonces, lo que hay aquí es el intento de crear o recrear una mitología para la sociedad. Autores como Tolkien, que se describen como autores de cuentos de hadas, asumen que su vida es crear una mitología para Inglaterra. Lo que quiere hacer Neruda en una primera etapa es crear el Canto General de América, es decir, dar una fórmula literaria para decir, así nació América, y por eso dice, yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica, o sea, en el extremo sur del continente. Bueno, lo que está haciendo es abarcar todo en una forma que es entre mitológica y real, y hay que entenderlo de esa manera. Nosotros tenemos la ventaja, la fortuna,
de tener a la araucana entre nosotros. Además, obviamente la hemos incorporado al acervo cultural chileno, cuando esa es literatura española. Pero me gustó la forma que usó Erika hace un rato, que yo creo que es la forma correcta de hablar, es literatura en español, más que literatura española o chilena o peruana o de no sé qué país. La literatura en español tiene un valor y nosotros tenemos que rescatarlo y recrearlo. Así es. A propósito de eso y a propósito de lo que estaban diciendo, Tolkien lo que hace es recoger todos los mitos que tiene tanto el mundo celta como el mundo de Inglaterra, como el mundo griego, y con eso, con todos esos mitos, rearma y hace un nuevo mito. Pero Neruda no tiene mitos, pues. Neruda en su canto general crea los mitos, pero no tenemos mitos. Nosotros somos un continente joven, un continente que recién está naciendo, y nosotros no tenemos, fuera de las tan desmesurado como el intento de Neruda con el canto general es el intento de García Márquez con 100 años de soledad, o los intentos que hizo Juan Carlos Bonetti con Santa María, o los intentos que hace William Faulkner con el condado de Yocna-Pataguá. Pero en definitiva es la creación del mito. Son los escritores los escritores americanos, porque ya incluía un norteamericano, que están creando una nueva mitología. Y entre estos que crean la nueva mitología, y creo que es el único poeta que trata de hacer una obra totalizadora. Es decir, que el canto general pueda corresponder con toda una realidad. Eso es lo que trata de hacer Neruda, y por eso es tan desmesurado su intento, y por eso en algunas partes el canto general es sublime y en otras partes es pedestre. Lautaro es sublime. Alejandro, tú aquí también tocas en algunas poesías la parte más íntima de Neruda, lo sentimental, la compañera que lo acompaña al combate. Claro, él lo hace muy bien porque es un poeta, ¿cierto? Tal vez eso no se dio en la vida real, pero es tan interesante eso de ir relatando también las mujeres que él tuvo, porque él en toda su poesía habla del amor, no hay ninguna parte que no deje de hacerlo. Sí. ¿Ah? Una especie de definición autobiográfica, poética de él, se denomina amable de mujeres. Pero en la parte en que él une a las mujeres con su combate es en la parte final, cuando ya está con Matilde. Si bien la Hormiguita fue una compañera de batalla y fue una militante importante de la izquierda, pero con Matilde, si uno mira, por ejemplo, los versos del Capitán, aparte de tu risa, que la veíamos un rato, en la carta en el camino, dice: adorada, amor, sí, me voy a mis combates. Combates. Va mezclando todo el rato el amor con la lucha política. Estaré junto al amigo, frente al enemigo. Junto al amigo, frente al enemigo, con tu nombre en la boca y un beso que jamás se apartó de la tuya. O sea, está pero en la guerra misma, y al lado le da un cariñito eso, a la mujer amada. Juega con las dos cosas, claro, y lo hace de manera bastante... Es muy de revolucionario ir con la mujer al lado, digamos, y morir por su causa, pero siempre con la mujer ahí. Lo dice en un poema que es la pobreza. También termina diciendo: y juntos somos la mayor riqueza que jamás existió sobre la tierra. Y así, si uno mira los versos del Capitán, debe tener al menos unas 20 o 30 de estas referencias, sí, en que mezcla el dato político, social, con el amor romántico, que es equivalente a los 100 sonetos de amor o a los 20 poemas de amor. En uno de los 100 sonetos de amor, cuando dice: todo era inalienablemente ajeno, todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Que es una mezcla muy curiosa, muy notable, tremendo poema, muy bien hecha. Así es. Oye, y lo mismo pasa con la vida social que tiene Neruda. O sea, digamos, siempre con su rodeado de amigos, siempre, digamos, una sonrisa. Vargas Llosa cuenta que cuando se juntaban en el Penclavo, en otros lados, dicen: Neruda era el rey. O sea, para donde él iban las cámaras, iban las personas, todos lo seguían. Que eso puede ser mirado de dos maneras: que efectivamente era el rey, o sea, era una persona que era muy destacado sobre los demás,
pero a Neruda le gustaba rodearse de aduladores, o sea, no le gustaba la gente que le paraba el carro o que discrepaba de él. Ya. En eso era bien cerril, no le gustaban las contradicciones, y eso le afectaba El también ego. en el ego, pero también en la toma de posiciones, políticas. Y en ese sentido hay gente que dice, por ejemplo, hay gente de derecha que le tiene algún afecto a Neruda y que dice, a mí me gusta el Neruda del amor, pero no el Neruda político. Hay un Neruda de poesía política que tiene buena poesía política. Lo que pasa es que hay poesía política de Neruda que es muy mala. Pero si uno lee, por ejemplo, la carta a Miguel Otero Silva, que también es una declaración equivalente a la de explico algunas cosas, dice qué azul es la vida, Miguel, cuando hemos puesto en ella amor y lucha. Es un poema hermoso, no es un poema no es un poema feo. Hay algunos poemas de canción de gesta escritos a la Revolución Cubana que yo creo que son muy, muy bonitos y que son poemas políticos, escritos en el año 2000, por ejemplo, cómo se imagina Neruda el año 2000. Yo creo que tiene cosas que son realmente de muy buen nivel poético, y veo lo que viene y lo que nace, los dolores que fueron derrotados, el pan y la justicia repartiéndose como el sol se reparte en el verano. O sea, ahí hay poesía, no es una declaración de odio político. El general Franco en Los infiernos es un bodrio. Lo que es el poema a González Videla es una manifestación de odio. Algunas cosas de incitación al nixonicidio y al avance de la Revolución Chilena yo creo que son de los peores poemas de Neruda. Entonces hay que distinguir, no es el problema de la política, es si es poesía lo que está escribiendo o es un panfleto barato lo que está haciendo. Oye, Eric, pero lo que es que, a ver, como todo poeta, en definitiva, pasa el tiempo y ¿qué queda? Constantino Cavafis, probablemente el poeta más importante que ha existido, no sé, tal vez Homero sea más importante que Constantino Cavafis, va a ser recordado por El Dios abandona a Antonio, Ítaca y La ciudad, que son sus 3 poemas dentro de los poemas canónicos, pero no más que eso. César Vallejo probablemente Trilce. Por Trilce, Mario Benedetti teniendo una tremenda cantidad de poemas de amor muy importantes por La culpa es de uno, porque no enamora o no te salves. Es decir, tal vez queda de cada poeta 2 o 3 cosas, 2 o 3 destellos dentro de una obra general que brilló en que algún por momento. Lo tanto, que a veces es regular. En el caso de Neruda no es regular, o sea, es bastante irregular, tiene poesía muy importante, muy buena, y tiene poesía que es absolutamente descartable. Y yo pongo entre, aunque ustedes no lo crean, pongo entre la poesía absolutamente descartable mucha parte de su poesía amorosa, excepto algunos poemas de Crepusculario, los 20 poemas de amor de una canción desesperada, pero pongo como poesía descartable los versos del Capitán, los 100 sonetos de amor, y dentro de la poesía política del Capitán, bueno. Por eso, pero cuando uno hace el inventario final, ¿qué es lo que queda? Tal vez algunos versos del Canto General, que es su libro más político, pero ahí están las alturas de Machu Picchu, que es una obra que es total, es perfecta, es redonda, no le sobra ni le saca nada. Incitación al nixonicidio, al avance de la Revolución Chilena, ni siquiera como panfleto se sostiene. Ni el título. Entonces, pero por ejemplo en los 100 sonetos de amor yo entiendo que no son todos buenos, pero hay algunos que son maravillosos y se muestra como un prestidigitador de las palabras y le quedan todas bien. O sea, hay poemas que están... Una palabra se abraza con otra. Son redondas. Sí. Por eso, Alejandro, yo digo que uno hace claro, de acuerdo su con elección. sus afinidades, hace su elección. ¿Con qué se queda uno? Yo me quedo con los 20 poemas de amor y una canción desesperada, me quedo con 2 o 3 poemas de Crepusculario, me quedo con las alturas de Machu Picchu, me quedo con las odas elementales en su conjunto, porque también es una obra redonda, perfecta, y que corresponde a otro estadio y corresponde a otro Neruda, que no es el Neruda político, que no es el Neruda surrealista, que no es el Neruda amoroso, sino que es el poeta de la poesía sencilla, tal vez como un juglar francés, como François Villon, no sé, pero con esos Neruda se queda uno. Ya. Oye, bueno, amigas, amigos, como todas las cosas de la vida que comienzan, ya estamos terminando. Para mí, ha pasado 5 minutos.
pero me dicen que hemos terminado. A mí se me ha hecho muy agradable conversar con dos personas que realmente saben mucho de Neruda, y yo primero que nada los quiero felicitar porque yo sé mucho menos que ustedes y aprendo mucho. Y a la gente, y a los que nos escuchan, a los que nos ven, decirles de que estos ciclos van a continuar, vamos a traer gente tan interesante como Alejandro San Francisco, que seguramente lo vamos a tener si es que él tiene tiempo más adelante con otros temas que son muy interesantes, ya también de su profesión. Y bueno, así vamos uniendo la gente con los historiadores, con los poetas, con la gente que lee como Eric, yo también, que soy un escritor, pero todo esto se va uniendo y vamos hablando de los grandes personajes de nuestra literatura. Por eso que yo quiero que se despida Alejandro con lo que tú desees, si quieres decir un poema, con lo que a ti se te ocurra, porque tienes aquí abierto, esta es tu casa de ahora en adelante. Muchas gracias, Lucas, por la invitación. Un gusto, Eric, haber compartido y haber aprendido de ti en esta jornada. Yo solo quiero felicitarlos por el programa y, por supuesto, con la mayor disponibilidad para volver acá a hablar de estos interesantes temas de la trayectoria política, intelectual de Chile en el siglo XX, que es tan apasionante, que de alguna manera nos ayudan a comprender el Chile de hoy, que es bastante distinto, pero en otra medida es el mismo largo pétalo de mar y vino y nieve que decía Neruda en alguno de sus poemas. A mí lo único que se me va a quedar, que debí yo haber, o Alejandro, o tú, ¿cómo se llama? Explico algunas cosas, pero eso lo vamos a dejar para otro día, porque para mí es el poema más maravilloso de Neruda. Eric, quiero que tenemos una sorpresa, Alejandro, digamos, sorpresa entre paréntesis, bueno, ¿cierto? Pero yo te he dicho a ti que por favor... Claro, un placer que hayas estado con nosotros, esperamos que vuelvas a estar y esperamos que vuelvas a estar con un tema específico que es de tu especialidad y que es el libro que actualmente estoy leyendo, que es sobre la Guerra Civil de 1891. Y nosotros, modestamente, cada vez que viene un invitado, le hacemos un regalo, primero para expresar nuestra satisfacción porque haya venido, y segundo porque a nosotros nos interesa que se sientan cómodos y que se sientan bien. En esta oportunidad le vamos a regalar un libro de un escritor nuestro, que es un escritor de esta provincia, que es precisamente el conductor de este programa, Lucas Morán Basulto. Su último libro, Sociedades Anónimas, que es un libro que está muy bien escrito, que sinceramente a mí me encantó su lectura y que yo sé que a ti te va a gustar. Yo me leí Los Hijos del Tren de Lucas Morán, un gran libro, y tuve el gusto de presentarlo en la Feria del Libro de La Serena, así que no es nuevo el autor Lucas Morán para mí. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias, Eric. Qué bueno, amigos, amigas, aquí le ponemos punto final a esta entretenidísima charla que hemos tenido y conversatorio. Muy amable, será hasta la próxima oportunidad. Disociar al Neruda poeta del Neruda político en 1971 es algo prácticamente imposible. Y fue un poeta desmesurado en su vida, fue un poeta desmesurado en sus amores, en sus opciones políticas. Pero después, en los años 30, Neruda se convierte él a la política y se convierte su poesía, como él explica en uno de sus versos que aparecen, explico algunas cosas. Sí, en definitiva, en lengua española, el libro de poemas más editado ha sido 20 poemas de amor y una canción desesperado. De hecho, a la fecha del fallecimiento de Neruda llevaba más de 2 millones de ejemplares. Tenemos un poeta mixto, es decir, el poeta enamorado, muy parecido al de la primera etapa, es decir, al de los 20 poemas de amor y la canción desesperada, y donde también se conjuga el poeta de compromiso político. De Pablo Neruda en 1935. Y es un poeta vanguardista y es un poeta que
que va a abrir caminos dentro de la vanguardia. En que la KGB trabajaba para que Solzhenitsyn no obtuviera el premio Nobel, y por otro lado la CIA trabajaba para que Neruda no obtuviera el premio Nobel, y en 2 años cada una de las dos policías Fallaron. secretas de los dos países más importantes del mundo encontraron que el adversario había obtenido un reconocimiento no hicieron la extraordinario. pega, no hicieron la pega. O le hicieron mal. El premio Nobel de Literatura no fue posible por razones políticas, se lo estaban negando. No es que se lo dieran por razones políticas, sino que se lo estaban negando por razones políticas. Un premio Nobel que a Neruda debía haberle llegado en la década del 60, no en la década del 70, porque Alejandro tiene toda la razón.